El tema del día de hoy es precisamente las reacciones químicas. Aquí podemos apreciar una serie de reacciones químicas con las cuales estamos en contacto diariamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, el cloruro de sodio, el agua y la combustión. Todas estas reacciones químicas se representan mediante lo que es una ecuación química. Cuando nosotros hablamos del agua, es importante conocer cuáles son esos elementos que forman a este compuesto y cómo se lleva a cabo esa reacción química, es decir, qué elementos participan para la formación de ese compuesto químico. En el caso del cloruro de sodio o la sal común, tenemos diariamente este compuesto disponible, lo utilizamos para la comida, etcétera, pero ¿cuáles son esos elementos que van a formar a la sal común, al cloruro de sodio? ¿Cómo lo representamos? Bueno, allí es cuando hablamos de la ecuación química, que es precisamente la representación simbólica de una reacción química. Y aquí tenemos ya las ecuaciones químicas para los ejemplos que les estaba mostrando anteriormente. Es decir, cuando hablamos de la combustión, ¿cuáles son esos elementos que van a intervenir para que se lleve a cabo esa reacción? ¿Cuál va a ser el combustible en una reacción de combustión? Vamos a tener estas sustancias iniciales van a interactuar o que se van a unir para poder formar el producto. ¿Cómo podemos leer esta ecuación química? Vamos a leerlo de la siguiente manera. El gas metano va a reaccionar con dos moléculas de oxígeno diatómico para producir dióxido de carbono, una molécula de CO2, y dos moléculas de agua, además de que va a desprender calor. Ahora, estos son los nombres de las sustancias que están interviniendo en esta reacción de combustión. De estas dos sustancias, en una reacción de combustión, ¿cuál creen ustedes que sea el combustible? ¿El metano o el oxígeno? ¿El metano? El metano, ¿ok? Este gas que lo podemos encontrar en casa, ¿no? Y que pues diariamente luego lo estamos utilizando. Ahora, el gas metano y la parte del oxígeno diatómico son precisamente reactivos, porque son sustancias iniciales que van a permitir generar productos. ¿Cuáles son aquellos productos o aquellas sustancias que van a ser generadas a partir de las reacciones iniciales? Bueno, en este caso sería el dióxido de carbono, como lo podemos apreciar aquí en pantalla, y también el agua. Es decir, que a partir de estas sustancias iniciales en la reacción de combustión, recuerden que estamos hablando de una reacción de combustión, vamos a obtener dióxido de carbono, agua y calor. ¿Cuáles son otros elementos importantes a conocer en una reacción química? Aparte de reactivos, estos productos. Otra cosa importante son esa simbología química que, pues bueno, podemos apreciar allí. Los elementos para cada sustancia. En el caso del metano, se representa con su simbología química. El carbono, una molécula de metano va a tener un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Así también la siguiente sustancia en reactivos es el oxígeno diatómico, pero otro punto o simbología es este coeficiente estequiométrico que se menciona aquí. Se va a referir a la cantidad de sustancia. Aquí en la segunda sustancia, que es precisamente el oxígeno diatómico del lado de reactivos, está indicando este número 2 del lado izquierdo, dos moléculas de este oxígeno diatómico. Aquí nosotros podemos ver nada más de manera general cómo podemos analizar e identificar
todos estos datos en la ecuación. También las cantidades, en qué cantidades van a estar participando esas sustancias dentro de la reacción. Aparte de los productos, otra cosa muy importante en esta ecuación química pues es el desprendimiento de calor, como lo podemos apreciar aquí, que se representa con una flecha hacia arriba. Esa flecha hacia arriba indica pues, en esta reacción de combustión, pues obviamente va a desprender calor. Algunos otros ejemplos, aparte de la combustión, en el caso de la fotosíntesis, para un proceso, en este caso, para este proceso, 6 moléculas de dióxido de carbono. El siguiente compuesto es el agua. Y aquí lo que podemos apreciar en esta parte de la ecuación química, allí se agrega sobre la flecha si la reacción está en presencia de un catalizador. La reacción de la fotosíntesis pues va a estar en presencia de luz solar. Aquí lo indicamos en la reacción, ¿ok? En esta ecuación química que se necesita la luz solar para que se pueda llevar a cabo dicha reacción química. Ahora, otro punto muy importante también, pues como ya comentamos en la anterior ecuación, pues es identificar cuáles son estos productos. Aquí podemos ver que se generan estos productos, que es precisamente la glucosa, una molécula de glucosa, y oxígeno. ¿En qué cantidades? Pues eso no los expresa lo que es precisamente el coeficiente estequiométrico. Aquí podemos ver que del lado de productos vamos a tener una molécula de glucosa, ¿ok? Que se representa simplemente con la fórmula, y 6 moléculas de oxígeno diatómico. Aquí los reactivos son el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Ahora, esas sustancias en el caso de las plantas, pues en presencia de luz solar van a producir lo que es una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno diatómico. Y esto es la representación simbólica de esa reacción química, del proceso de la fotosíntesis.